El dedo del millonario la señaló mientras su carcajada cruel resonaba por toda la mansión. Una sirvienta pensando que merece respeto, conoce tu lugar. Pero cuando su esposa Victoria dio un paso adelante con el rostro transformado, Rosa supo que 20 años de secretos estaban a punto de explotar y destruir todo lo que aquel hombre creía suyo. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Comenzamos. El millonario se rió en su cara, señalándola con el dedo mientras su carcajada resonaba por todo el elegante salón de la mansión Velázquez. Una sirvienta pensando que merece respeto, repitió Rodrigo Velázquez, su voz cargada de desprecio y burla. Conoce tu lugar, Rosa. Eres nadie, menos que nadie en esta casa. Rosa Mendoza, con sus 52 años reflejados en las arrugas de sus manos trabajadoras, sintió como las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos cansados. Llevaba 20 años sirviendo en aquella mansión, 20 años limpiando pisos, lavando ropa, cocinando comidas que nunca probaría y aguantando humillaciones que nadie debería soportar. Todo había comenzado esa mañana cuando Rosa, sin querer, había derramado unas gotas de café sobre el mantel importado de Italia durante el desayuno. Un accidente insignificante que en cualquier hogar normal se habría resuelto con una disculpa y una servilleta. Pero en la mansión Velázquez nada era normal, y mucho menos el trato hacia el personal de servicio. Rodrigo Velázquez, heredero de un imperio inmobiliario valorado en cientos de millones de pesos, se había levantado de su silla como si hubiera presenciado el peor de los crímenes. Su rostro, normalmente impasible y frío, se había transformado en una máscara de furia desproporcionada. «Mira lo que has hecho, estúpida», había gritado, señalando las pequeñas manchas marrones sobre la tela blanca. «¿Sabes cuánto cuesta este mantel? Probablemente más de lo que ganas en un año». Rosa había intentado disculparse, sus manos temblorosas recogiendo rápidamente la cafetera mientras murmuraba palabras de arrepentimiento. Pero Rodrigo no estaba interesado en disculpas. Para él, aquel momento representaba la oportunidad perfecta para recordarle a Rosa y a todo el personal de la casa quién mandaba allí. Lo que Rosa no sabía era que alguien más estaba presenciando la escena desde el umbral de la puerta. Victoria Velázquez, la esposa de Rodrigo, había entrado al comedor justo a tiempo para escuchar las palabras más crueles de su marido. Su rostro, normalmente sereno y distante, mostraba una expresión que nadie le había visto antes, una mezcla de horror, vergüenza y algo más profundo que brillaba en sus ojos claros. Victoria llevaba 10 años casada con Rodrigo, 10 años durante los cuales había aprendido a ignorar muchas cosas, a mirar hacia otro lado cuando su esposo mostraba su verdadero carácter. Pero aquella mañana, algo en su interior se quebró definitivamente. Rosa bajó la mirada, como había aprendido a hacer durante 2 décadas de servicio. Sus ojos se fijaron en el piso de mármol pulido, ese mismo piso que ella misma había lustrado incontables veces de rodillas. «Perdóneme, señor», susurró, su voz apenas audible. «No volverá a pasar». Pero Rodrigo no había terminado. Se acercó a ella con pasos lentos y deliberados, disfrutando cada segundo de su poder sobre aquella mujer indefensa. «¿Sabes cuál es tu problema, Rosa?», dijo inclinándose hacia ella con una sonrisa cruel, «que a veces olvidas tu lugar. Eres una sirvienta, nada más. Naciste para servir y morirás sirviendo. No tienes derecho a cometer errores, no tienes derecho a quejarte y definitivamente no tienes derecho a esperar que te traten con respeto». Las palabras cayeron sobre Rosa como golpes físicos. Cada sílaba era una herida más en su alma ya maltratada.
Pensó en sus hijos, en el pequeño departamento donde vivía su familia, en las deudas que aún no terminaba de pagar. Necesitaba ese trabajo, lo necesitaba desesperadamente, y Rodrigo lo sabía. Por eso se atrevía a tratarla así, porque sabía que Rosa no tenía opciones, que aguantaría cualquier cosa con tal de mantener su empleo. Lo que Rodrigo no sabía, lo que nadie en aquella casa sabía excepto Rosa, era el secreto que ella guardaba celosamente desde hacía años. Un secreto que podría destruir la perfecta imagen de la familia Velázquez si alguna vez salía a la luz. Victoria dio un paso adelante, su corazón latiendo con fuerza contra su pecho. Rodrigo, su voz sonó más firme de lo que ella misma esperaba. Ya es suficiente. Rodrigo se giró hacia su esposa, sorprendido por la interrupción. ¿Desde cuándo ella se atrevía a contradecirlo, especialmente frente al personal de servicio? «Disculpa, cariño», dijo con una sonrisa condescendiente. «Estoy educando al personal. No es algo que deba preocuparte». Victoria sintió cómo la rabia crecía en su interior. Durante años había callado. Había sido la esposa perfecta, la anfitriona impecable, la mujer que todos admiraban en las reuniones sociales. Pero detrás de esa fachada de perfección había una mujer atrapada en un matrimonio vacío, una mujer que había perdido su identidad tratando de complacer a un hombre que no merecía su amor. Rosa levantó la mirada por un momento, sus ojos encontrándose con los de Victoria. En esa fracción de segundo, algo pasó entre las dos mujeres, un reconocimiento silencioso, una conexión inesperada. Victoria vio en los ojos de Rosa el mismo dolor que ella sentía, la misma sensación de estar atrapada, de no tener voz ni voto en su propia vida. Y en ese momento, tomó una decisión que cambiaría el destino de todos los presentes. «Rodrigo», dijo Victoria con una calma que sorprendió incluso a ella misma, «tenemos que hablar. Ahora». Rodrigo frunció el ceño, molesto por la interrupción. «Puede esperar», respondió despectivamente. «Estoy ocupado». «No». Victoria dio otro paso adelante, su voz ganando fuerza. «No puede esperar. Hay algo que debes saber, algo que debí haberte dicho hace mucho tiempo». El silencio que siguió fue tan denso que Rosa podía escuchar los latidos de su propio corazón. Algo estaba a punto de cambiar en aquella mansión, algo que nadie podía prever. Rodrigo miró a su esposa con una mezcla de curiosidad e irritación. No estaba acostumbrado a que Victoria lo desafiara, mucho menos frente al personal de servicio. Durante 10 años de matrimonio, ella había sido la esposa perfecta, sumisa y obediente, exactamente como él la quería. Pero algo había cambiado en su mirada, algo que Rodrigo no podía identificar y que, por primera vez en mucho tiempo, lo hacía sentir incómodo. «¿De qué estás hablando, Victoria?», preguntó cruzándose de brazos, su tono aún cargado de superioridad. «Espero que sea importante, porque estoy perdiendo la paciencia». Victoria respiró profundamente, consciente de que lo que estaba a punto de decir cambiaría todo para siempre. Miró a Rosa, quien permanecía inmóvil junto a la mesa del comedor, y luego volvió sus ojos hacia su esposo. «Rosa, por favor, déjanos solos», dijo con voz suave pero firme, «y no te preocupes por el mantel, yo me encargaré». Rosa asintió en silencio, agradecida por la intervención de la señora. Mientras caminaba hacia la puerta de la cocina, no pudo evitar preguntarse qué secreto guardaba Victoria Velázquez, qué verdad estaba a punto de revelar que había logrado transformar a la mujer callada y sumisa en alguien capaz de enfrentar a su temido esposo. La puerta se cerró tras ella, pero Rosa no se alejó. Se quedó junto al marco, su oído pegado a la madera,
escuchando la conversación que se desarrollaba al otro lado. Sabía que estaba mal, que espiar a los patrones podía costarle el empleo, pero algo en su interior le decía que necesitaba escuchar lo que estaba a punto de suceder. En el comedor, Victoria se sentó en una de las sillas tapizadas de terciopelo rojo, sus manos entrelazadas sobre la mesa. Rodrigo permaneció de pie, su postura tensa y desafiante. «Bien», dijo él con impaciencia, «estoy esperando». «¿Qué es eso tan importante que no puede esperar?». Victoria lo miró directamente a los ojos, algo que rara vez se atrevía a hacer. «Rodrigo», comenzó su voz temblando ligeramente, «llevo 10 años guardando silencio. 10 años viendo cómo tratas a las personas que trabajan para nosotros, cómo los humillas, cómo los haces sentir menos que humanos. Y durante todo ese tiempo me he preguntado cómo llegué a casarme con alguien como tú». Rodrigo soltó una carcajada seca, desprovista de humor. «Ah, es eso», respondió con desdén. «¿Vas a darme un sermón sobre cómo trato a la servidumbre? Por favor, Victoria, no seas ridícula. Esta gente trabaja para nosotros, les pagamos un sueldo, y a cambio esperamos que hagan su trabajo correctamente. Es así de simple». «No es así de simple», replicó Victoria, su voz ganando fuerza. «Rosa lleva 20 años en esta casa, 20 años dedicando su vida a cuidarnos, a mantener este lugar impecable, a preparar cada comida que ponemos en nuestra mesa, y tú la tratas como si fuera basura, como si su existencia no tuviera ningún valor». Los ojos de Rodrigo se entrecerraron peligrosamente. «Cuidado con lo que dices, Victoria», advirtió dando un paso hacia ella. «No me gusta tu tono». Pero Victoria ya no podía detenerse. Años de frustración, de palabras no dichas, de emociones reprimidas, todo salía ahora como un torrente imparable. «¿Sabes qué es lo peor, Rodrigo?», continuó poniéndose de pie para enfrentarlo. «Que no solo maltratas a Rosa, me maltratas a mí también. Cada día, con cada palabra despectiva, con cada mirada de desprecio, me haces sentir exactamente igual que a ella, como si yo tampoco mereciera respeto». Rodrigo se quedó momentáneamente sin palabras. En 10 años de matrimonio, Victoria jamás le había hablado así. Jamás se había atrevido a cuestionar su autoridad, a poner en duda su comportamiento. «Estás exagerando», dijo finalmente, intentando recuperar el control de la situación. «Yo te he dado todo, esta casa, las joyas, los viajes, la vida de lujos que tanto te gusta. Y así me lo agradeces, criticándome frente a una sirvienta». Victoria negó con la cabeza, una sonrisa triste dibujándose en sus labios. «Nunca entendiste nada, Rodrigo. Nunca entendiste que el dinero no lo es todo, que hay cosas más importantes que las mansiones y las joyas, cosas como el respeto, la dignidad, el amor verdadero, cosas que tú eres incapaz de dar porque ni siquiera sabes lo que significan». Al otro lado de la puerta, Rosa escuchaba con el corazón acelerado. Nunca había imaginado que la señora Victoria sintiera lo mismo que ella, que también sufriera en silencio bajo el yugo de aquel hombre cruel. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras escuchaba a Victoria defender su honor, algo que nadie había hecho por ella en mucho tiempo. Pero lo que Rosa no sabía era que la conversación estaba a punto de tomar un giro inesperado. Victoria tenía un secreto, uno que había guardado celosamente durante años y que estaba a punto de revelar. Un secreto que conectaba su destino con el de Rosa de una manera que ninguna de las dos podía imaginar. «Hay algo más que debes saber, Rodrigo», dijo Victoria sacando su teléfono del bolsillo de su elegante vestido. «Algo que cambiará todo lo que crees saber sobre esta familia, sobre mí y especialmente sobre Rosa». El rostro de Rodrigo palideció ligeramente. «¿De qué estás hablando?», preguntó.
su voz perdiendo parte de su arrogancia habitual. Victoria desbloqueó el teléfono y buscó algo en su galería de fotos. Durante años, me pregunté por qué te casaste conmigo. Continuó sin levantar la vista. Al principio pensé que era amor, luego pensé que era conveniencia. Pero hace 6 meses descubrí la verdadera razón. Y también descubrí que no soy la única que guarda secretos en esta casa. Rodrigo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Por primera vez en mucho tiempo, el poderoso millonario experimentó algo que no había sentido en años: miedo. Victoria giró la pantalla del teléfono hacia su esposo, revelando una fotografía que hizo que el color abandonara completamente el rostro de Rodrigo. En la imagen se veía al millonario en una situación comprometedora, abrazando a una mujer joven en lo que claramente era una habitación de hotel. Pero eso no era lo más impactante. Lo verdaderamente devastador era la fecha que aparecía en la esquina inferior de la fotografía, exactamente 3 días después de su boda con Victoria, hace 10 años. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó Rodrigo con voz ronca, su arrogancia desvaneciéndose como humo. Victoria sonrió con amargura mientras guardaba el teléfono nuevamente en su bolsillo. «Eso no importa», respondió con calma. «Lo que importa es que durante 10 años me has hecho creer que era yo quien no merecía tu respeto, que era yo quien debía esforzarse más para ser digna de ti, y todo este tiempo tú eras el mentiroso, el traidor, el que no merecía nada de lo que tenía». Rosa, que seguía escuchando detrás de la puerta, sintió como su corazón se aceleraba. La revelación de Victoria confirmaba lo que ella siempre había sospechado sobre el señor Velázquez. No era solo cruel con el personal de servicio, era cruel con todos los que lo rodeaban, incluyendo a su propia esposa. Pero lo que Rosa no esperaba era lo que Victoria diría a continuación. «Hay algo más», continuó la señora de la casa, su voz adquiriendo un tono más serio. «Algo que descubrí mientras investigaba tus infidelidades. Algo que involucra directamente a Rosa». El nombre de la sirvienta flotó en el aire como una bomba a punto de explotar. Rodrigo frunció el ceño, genuinamente confundido. «Rosa», preguntó incrédulo, «¿qué tiene que ver esa mujer con todo esto?». Victoria caminó lentamente hacia la ventana, su silueta recortándose contra la luz del sol que entraba por los enormes ventanales. Hace 20 años, comenzó sin mirarlo, cuando Rosa llegó a trabajar a esta casa, tu padre todavía estaba vivo. El viejo don Aurelio Velázquez, el fundador del imperio familiar. Rodrigo asintió impaciente, sin entender a dónde quería llegar su esposa. «Sí, lo recuerdo», dijo bruscamente. «Mi padre murió hace 15 años. ¿Qué tiene eso que ver con Rosa?». Victoria se giró para enfrentarlo, sus ojos brillando con una mezcla de determinación y algo que parecía compasión. «Tu padre y Rosa tuvieron una relación, Rodrigo. Una relación que duró varios años, hasta poco antes de su muerte. Y de esa relación nació un hijo». El silencio que siguió fue absoluto. Rodrigo se quedó paralizado, como si las palabras de Victoria lo hubieran golpeado físicamente. «Eso es imposible», murmuró finalmente, su voz apenas audible. «Estás mintiendo». «No estoy mintiendo», respondió Victoria con firmeza. «Tengo los documentos que lo prueban. Tu padre reconoció al niño en secreto. Le dejó un fideicomiso que ha estado acumulando intereses durante todos estos años. Un fideicomiso del que tú no sabías nada porque tu padre se aseguró de mantenerlo oculto». Rosa, al otro lado de la puerta, sintió que las piernas le fallaban. Se apoyó contra la pared, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. El secreto que había guardado durante 2 décadas, el secreto que la había mantenido atada a aquella casa soportando humillaciones,
finalmente estaba saliendo a la luz. Su hijo, Daniel, era el hermano de Rodrigo Velázquez. Medio hermano, técnicamente, pero hermano al fin. Y tenía derecho a parte de la fortuna familiar, una fortuna que Rodrigo siempre había considerado exclusivamente suya. «Esto es absurdo», gritó Rodrigo recuperando parte de su furia habitual. «No voy a permitir que una sirvienta y su bastardo reclamen lo que es mío. Mi padre jamás habría hecho algo así». «Tu padre era un hombre muy diferente a ti», respondió Victoria con una calma que contrastaba con la histeria de su esposo. «Era duro en los negocios, sí, pero tenía algo que tú nunca tuviste, corazón. Amaba a Rosa a su manera y amaba al hijo que tuvo con ella. Por eso se aseguró de protegerlos, incluso después de su muerte». Rodrigo comenzó a caminar de un lado a otro del comedor, su mente trabajando frenéticamente. No podía ser cierto, se repetía una y otra vez. Su padre, el gran don Aurelio, el hombre que le había enseñado que los pobres existían solo para servir a los ricos, no podía haber tenido una relación con una sirvienta, y mucho menos podía haber reconocido a un hijo ilegítimo. «¿Dónde están esos documentos?», exigió deteniéndose frente a Victoria. «Quiero verlos». Victoria negó con la cabeza lentamente. «No los tengo aquí», respondió. «Están en un lugar seguro, junto con todas las pruebas de tus infidelidades y de los negocios turbios que has estado haciendo a espaldas de la junta directiva». Los ojos de Rodrigo se abrieron con sorpresa y temor. «¿Qué negocios?», preguntó intentando mantener la compostura. «No sé de qué hablas». Victoria sonrió, pero no había alegría en su expresión. «Rodrigo, cariño», dijo con un tono casi maternal, «te casaste conmigo pensando que era una tonta heredera que solo servía para decorar tu brazo en las fiestas, pero olvidaste que estudié administración de empresas antes de conocerte. He estado revisando los libros de la compañía durante meses y sé exactamente lo que has estado haciendo. El lavado de dinero, los contratos fraudulentos, los sobornos a funcionarios públicos, todo está documentado». En ese momento, la puerta del comedor se abrió lentamente. Rosa entró, su rostro bañado en lágrimas, pero su postura más erguida de lo que había estado en años. Ya no intentaba esconderse, ya no pretendía ser invisible. Por primera vez en 2 décadas, Rosa Mendoza entraba a aquella habitación no como sirvienta, sino como alguien que tenía tanto derecho a estar allí como cualquier Velázquez. «Señora Victoria», dijo con voz temblorosa pero clara, «gracias. Gracias por decir la verdad». Rodrigo miró a Rosa como si la viera por primera vez. Durante 20 años aquella mujer había sido invisible para él, apenas una sombra que limpiaba sus pisos y preparaba sus comidas. Pero ahora, viéndola de pie frente a él con una dignidad que jamás le había reconocido, sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo: vulnerabilidad. «Tú», siseó apuntándola con el dedo, «tú lo sabías todo este tiempo. Te acostaste con mi padre y nunca dijiste nada». Rosa sostuvo su mirada sin pestañear. «Su señor padre fue el único hombre en esta casa que me trató con respeto», respondió con voz firme. «Me vio como persona, no como objeto. Y sí, nos amamos. Fue un amor imposible, un amor que tuvimos que esconder del mundo, pero fue real, más real que cualquier cosa que usted haya sentido en su vida». Victoria observaba la escena con una mezcla de admiración y tristeza. Conocía parte de la historia, la había descubierto investigando los secretos de su esposo, pero escucharla de labios de Rosa le daba una dimensión completamente diferente. «Cuéntanos, Rosa», dijo suavemente, «cuéntanos cómo fue». Rosa respiró profundamente, sus ojos perdiéndose en recuerdos de hace 2 décadas.
Llegué a esta casa cuando tenía 32 años, comenzó. Mi esposo había muerto en un accidente de trabajo, dejándome sola con 2 hijos pequeños y un montón de deudas. Don Aurelio me contrató como cocinera y desde el primer día me trató con una amabilidad que nunca había conocido. Con el tiempo, esa amabilidad se convirtió en algo más profundo. Rodrigo escuchaba con el rostro desencajado, negándose a creer lo que oía. Mi padre era un hombre de negocios, interrumpió con desprecio. No tenía tiempo para romances con la servidumbre. Rosa lo miró con una expresión que mezclaba lástima y firmeza. Su padre era mucho más que un hombre de negocios, señor Rodrigo. Era un hombre solitario, atrapado en un matrimonio sin amor, rodeado de personas que solo lo querían por su dinero. Conmigo encontró algo diferente. Encontró a alguien que lo escuchaba, que se preocupaba por él como persona, no como billetera. Las palabras de Rosa golpearon a Rodrigo más de lo que él quería admitir. Recordaba a su madre, doña Carmela, una mujer fría y calculadora que había convertido su matrimonio con don Aurelio en una transacción comercial. Ella aportaba el apellido aristocrático, él aportaba el dinero. Nunca hubo amor entre ellos, solo conveniencia. ¿Y mi medio hermano?, preguntó Rodrigo, pronunciando las palabras como si le quemaran la lengua. ¿Dónde está? Rosa enderezó los hombros con orgullo. Daniel tiene 35 años, respondió. Estudió Derecho con el dinero del fideicomiso que su padre dejó para él. Ahora es un abogado respetado, especializado en derechos laborales. Defiende a trabajadores que son maltratados por sus patrones. La ironía de la situación no pasó desapercibida para nadie en la habitación. El hijo ilegítimo de don Aurelio Velázquez dedicaba su vida a defender a personas como su madre, mientras que el hijo legítimo se dedicaba a humillarlas y explotarlas. Victoria intervino nuevamente, su voz cargada de una determinación que sorprendió incluso a Rosa. Hay algo más que debes saber, Rodrigo. Daniel sabe quién es su padre, siempre lo ha sabido, y también sabe sobre los fraudes que has estado cometiendo en la empresa familiar. El rostro de Rodrigo se transformó en una máscara de terror. ¿Qué has hecho, Victoria?, gritó abalanzándose hacia su esposa, pero Rosa se interpuso entre ellos, su cuerpo pequeño pero firme, bloqueando el paso del millonario. No dé un paso más, señor, advirtió con una voz que ninguno de los presentes le había escuchado antes. Ya no le tengo miedo, ya no tiene poder sobre mí. Rodrigo retrocedió, más por la sorpresa que por el miedo. Aquella mujer que durante 20 años había agachado la cabeza ante cada insulto, que había soportado humillaciones en silencio, de repente se transformaba en alguien completamente diferente. Era como si una máscara hubiera caído, revelando a la verdadera Rosa Mendoza. Victoria aprovechó el momento para sacar un sobre de su bolso, un sobre que había estado guardando para este preciso instante. Aquí está todo, Rodrigo, dijo extendiéndoselo. Los documentos que prueban la paternidad de Daniel, las actas del fideicomiso y también copias de todas las transacciones ilegales que has realizado en los últimos 5 años. Daniel tiene los originales, junto con un equipo de abogados listos para actuar si algo nos pasa a Rosa o a mí. Rodrigo tomó el sobre con manos temblorosas. Mientras revisaba los documentos, su rostro iba palideciendo cada vez más. Todo estaba allí, cada transferencia fraudulenta, cada soborno, cada mentira. Era suficiente para enviarlo a prisión por muchos años y para destruir completamente la reputación que tanto le importaba. ¿Cómo conseguiste todo esto?, preguntó finalmente, su voz reducida a un susurro. Victoria sonrió con satisfacción. Te subestimé durante años, Rodrigo, y tú hiciste lo mismo conmigo. Mientras tú estabas ocupado humillando a Rosa y engañándome con otras mujeres, yo estaba aprendiendo.
aprendiendo sobre los negocios, sobre tus secretos, sobre las personas que realmente importan en esta familia. Rosa dio un paso adelante, colocándose junto a Victoria en un gesto de solidaridad que habría sido impensable apenas una hora antes. «Y yo también aprendí, señor Rodrigo», añadió. «Aprendí que el silencio no siempre protege, que a veces hay que hablar aunque dé miedo. Su padre me enseñó eso antes de morir. Me dijo que llegara el día en que la verdad tendría que salir a la luz». El sonido de un auto deteniéndose frente a la mansión interrumpió la conversación. Victoria miró por la ventana y sonrió. «Ah», dijo con calma, «parece que Daniel ha llegado. Creo que es hora de que conozcas a tu hermano, Rodrigo». La puerta principal se abrió y los pasos firmes de un hombre resonaron en el vestíbulo de mármol. Daniel Mendoza entró al comedor con la seguridad de alguien que sabe exactamente quién es y de dónde viene. Alto, de complexión atlética y con los mismos ojos oscuros de su madre, llevaba un traje gris impecable que contrastaba con la sencillez del uniforme de Rosa. Pero lo más impactante era su rostro, un rostro que mostraba un parecido innegable con el difunto don Aurelio Velázquez. Rodrigo lo miró como si estuviera viendo un fantasma. Durante 35 años, aquel hombre había existido sin que él lo supiera, creciendo en las sombras mientras él disfrutaba de todos los privilegios de ser el único heredero. «Mamá», dijo Daniel acercándose a Rosa y abrazándola con ternura, «¿estás bien? ¿Te hizo algo este imbécil?». Rosa negó con la cabeza, las lágrimas corriendo por sus mejillas mientras se aferraba a su hijo. «Estoy bien, mi niño. La señora Victoria me defendió. Todo va a estar bien ahora». Daniel se separó de su madre y se giró hacia Rodrigo, sus ojos cargados de una intensidad que hizo retroceder al millonario. «Así que tú eres mi hermano», dijo con voz controlada pero firme. «El gran Rodrigo Velázquez, terror de sirvientas y empleados indefensos. He esperado mucho tiempo para conocerte». Rodrigo intentó recuperar su compostura habitual, enderezando los hombros y adoptando su expresión más arrogante. «No eres mi hermano», escupió con desprecio. «Eres el producto de una aventura entre mi padre y una criada. No tienes ningún derecho sobre esta familia ni sobre la fortuna Velázquez». Daniel sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Legalmente, tengo todos los derechos», respondió sacando un documento de su maletín. «Este es el testamento original de nuestro padre, el que él redactó en secreto con un notario de su confianza. Un testamento que dejó en custodia hasta que se cumplieran ciertas condiciones». Victoria se acercó a Daniel, tomando el documento para examinarlo. «¿Qué condiciones?», preguntó con curiosidad. Daniel miró directamente a Rodrigo mientras respondía. «Mi padre sabía exactamente qué clase de persona era su hijo legítimo. Lo conocía mejor que nadie. Por eso estableció que si en algún momento Rodrigo cometía actos ilegales que pusieran en riesgo la empresa familiar, o si maltrataba gravemente a mi madre o a cualquier empleado de la casa, el testamento secreto entraría en vigor. Un testamento que me reconoce como heredero legítimo con derecho al 50% de todos los bienes». El rostro de Rodrigo se descompuso completamente. «Eso es una farsa», gritó arrancando el documento de las manos de Victoria. «Mi padre jamás habría hecho algo así». Pero mientras leía las páginas, su expresión fue cambiando del enojo a la incredulidad y de la incredulidad al terror. La firma de don Aurelio era inconfundible y el sello del notario era auténtico. Rosa observaba la escena con una mezcla de emociones que apenas podía procesar. Durante 20 años había guardado el secreto de su relación con don Aurelio, protegiéndolo incluso después de su muerte. Había soportado las humillaciones de Rodrigo en silencio, creyendo que era lo mejor para su hijo,
que era mejor mantenerlo alejado de aquella familia tóxica. Pero don Aurelio había tenido otros planes que ahora finalmente se revelaban. «Tu padre me amaba, Rodrigo», dijo Rosa con voz suave pero firme. «Sé que es difícil de creer para alguien como tú, pero era cierto. Y amaba a Daniel. Lo visitaba en secreto, pagaba su educación, seguía cada uno de sus logros. Cuando supo que iba a morir, me hizo prometer que esperaría, que dejaría que las cosas siguieran su curso hasta que llegara el momento adecuado». Daniel continuó la explicación de su madre. «Mi padre sabía que Rodrigo eventualmente se destruiría a sí mismo», explicó. «Conocía su arrogancia, su crueldad, su incapacidad para ver a los demás como seres humanos. Solo era cuestión de tiempo antes de que cruzara una línea que no podría descruzar, y ahora, con las pruebas de sus fraudes y el maltrato sistemático al personal de la casa, esa línea ha sido cruzada». Victoria intervino, su voz cargada de una satisfacción que no intentaba ocultar. «Hice que investigadores privados documentaran todo, Rodrigo. Cada insulto, cada humillación, cada momento en que trataste a Rosa y a los demás empleados como basura. Hay videos, grabaciones de audio, testimonios escritos. El testamento de tu padre es perfectamente válido, y las condiciones para su activación se han cumplido con creces». Rodrigo se dejó caer en una silla, el documento arrugado entre sus manos. No podía creer lo que estaba sucediendo. En cuestión de horas, su mundo perfecto se había derrumbado completamente. La esposa sumisa se había revelado como una estratega brillante. La sirvienta invisible resultaba ser la mujer que su padre había amado, y un hermano desconocido aparecía para reclamar la mitad de su fortuna. «Esto no puede estar pasando», murmuró para sí mismo. «Tiene que haber una manera de detenerlo». Daniel se acercó a él, inclinándose para mirarlo directamente a los ojos. «Hay una manera», dijo con calma. «Puedes aceptar la situación con dignidad, dividir los bienes como establece el testamento y empezar de nuevo. O puedes pelear, y entonces no solo perderás la mitad de la fortuna, sino que irás a la cárcel por los fraudes que has cometido. La elección es tuya, hermano». La palabra hermano sonó como un insulto en los oídos de Rodrigo. «Jamás», escupió levantándose de la silla con renovada furia. «Jamás aceptaré que un bastardo y una sirvienta se queden con lo que es mío. Pelearé esto hasta el final, aunque tenga que destruirlos a todos en el proceso». Rosa y Victoria intercambiaron una mirada preocupada. Conocían a Rodrigo, sabían de lo que era capaz cuando se sentía acorralado, pero Daniel no parecía intimidado. De hecho, sonrió como si hubiera estado esperando exactamente esa respuesta. «Esperaba que dijeras eso», respondió sacando su teléfono del bolsillo. «Porque hay algo más que deberías saber antes de tomar esa decisión». Daniel presionó un botón en su teléfono y la pantalla se iluminó mostrando un video. Lo giró hacia Rodrigo para que pudiera verlo claramente. En la grabación aparecía el propio millonario en una reunión clandestina con varios hombres de aspecto intimidante. La conversación que se escuchaba era inequívoca. Rodrigo estaba acordando el pago de sobornos a funcionarios del gobierno para obtener contratos de construcción irregulares. «¿Reconoces este video, hermano?», preguntó Daniel con una sonrisa que no auguraba nada bueno. «Fue grabado hace exactamente 3 meses en el restaurante El Faro. Resulta que uno de los meseros que trabajaba allí es hijo de una mujer que trabaja conmigo en el bufete. Una mujer que, casualmente, también fue maltratada por un patrón rico que creía estar por encima de la ley». Rodrigo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Aquel video era la prueba definitiva de sus actividades ilegales, suficiente para enviarlo a prisión por muchos años. «¿Cómo conseguiste eso?», balbuceó, su arrogancia completamente desvanecida. Daniel guardó el teléfono en su bolsillo con calma. «Llevo años preparándome para este momento, Rodrigo.
Desde que era niño y mi madre llegaba a casa llorando después de que tú la humillaras, supe que algún día tendría que enfrentarte. Mi padre me lo advirtió antes de morir. Me dijo que tú eras incapaz de cambiar, que tu crueldad estaba grabada en tu alma. Y tenía razón. Rosa se acercó a su hijo, colocando una mano sobre su brazo en un gesto de apoyo. Daniel ha dedicado su carrera a defender a personas como yo, explicó mirando a Rodrigo con una mezcla de lástima y determinación. Trabajadores explotados, empleadas domésticas maltratadas, personas invisibles para gente como tú. Y en cada caso, aprende más sobre cómo funcionan los poderosos, cómo esconden sus crímenes, cómo creen que nunca serán descubiertos. Victoria observaba la escena con admiración. Cuando había comenzado su propia investigación sobre Rodrigo, jamás imaginó que terminaría aliándose con la sirvienta de su casa y el hijo secreto de su suegro. Pero la vida tenía formas extrañas de conectar a las personas, especialmente cuando compartían un enemigo común. Rodrigo, dijo acercándose a su esposo con una calma que lo desconcertó, tienes dos opciones. La primera es aceptar los términos del testamento de tu padre, dividir los bienes con Daniel y retirarte discretamente de la vida pública. Podrás conservar suficiente dinero para vivir cómodamente el resto de tu vida, aunque no con el lujo al que estás acostumbrado. Rodrigo la miró con odio. ¿Y la segunda opción?, preguntó entre dientes. Victoria sonrió con frialdad. La segunda opción es que rechaces todo esto, en cuyo caso el video de Daniel llegará a la fiscalía antes del anochecer. Serás arrestado, juzgado y condenado. Perderás no solo la mitad de la fortuna, sino toda tu libertad. Y créeme, las cárceles mexicanas no son lugares agradables para hombres como tú. El silencio que siguió fue absoluto. Rodrigo miraba alternativamente a Victoria, a Rosa y a Daniel, buscando una salida que no existía. Durante toda su vida había creído que el dinero y el poder lo protegerían de cualquier consecuencia. Había actuado con impunidad, convencido de que personas como Rosa, como los empleados de su empresa, como su propia esposa, jamás podrían tocarlo, pero se había equivocado terriblemente. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente con voz derrotada. Daniel negó con la cabeza. No hay tiempo, Rodrigo. Mis colegas del bufete están esperando mi llamada. Si no les confirmo en la próxima hora que hemos llegado a un acuerdo, procederán con la denuncia. Esto no es una negociación, es una rendición. Rosa dio un paso adelante, sorprendiendo a todos con su intervención. Señor Rodrigo, dijo con una voz que ya no temblaba, durante 20 años soporté sus insultos y humillaciones en silencio. Cada día me levantaba sabiendo que tendría que aguantar sus desprecios, sus gritos, sus miradas de asco. Y lo hacía porque necesitaba el trabajo, porque tenía hijos que alimentar, porque no tenía otra opción. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Rosa, pero su voz se mantuvo firme. Pero hay algo que usted nunca entendió, continuó. La dignidad no se compra con dinero, ni se pierde por ser pobre. Yo siempre tuve dignidad, aunque usted nunca la viera. Y ahora, finalmente, tengo la oportunidad de recuperar lo que su padre quiso darme, no por caridad, sino por amor. Un amor que usted jamás ha conocido y probablemente jamás conocerá. Las palabras de Rosa golpearon a Rodrigo con más fuerza que cualquier amenaza legal. Por primera vez en su vida, se vio a sí mismo a través de los ojos de alguien a quien había despreciado, y lo que vio no le gustó. Era un hombre vacío, rodeado de lujos pero desprovisto de cualquier conexión humana real. Su esposa lo despreciaba, su medio hermano lo odiaba,
y la mujer que había amado a su padre lo miraba con una compasión que resultaba más humillante que el odio. «Está bien», susurró Rodrigo dejándose caer nuevamente en la silla. «Acepto». Daniel y Victoria intercambiaron una mirada de triunfo contenido, pero Rosa no celebró. Se acercó lentamente a Rodrigo, deteniéndose a pocos pasos de él. «Hay algo más que debería saber, señor», dijo con voz suave. «Su padre no solo me dejó el fideicomiso y el testamento secreto, también me dejó cartas, docenas de cartas que escribió durante los años que estuvimos juntos, cartas donde hablaba de usted, de su preocupación por el hombre en que se estaba convirtiendo». Rodrigo levantó la mirada, sorprendido. «Cartas», repitió. «Mi padre escribió cartas sobre mí». Rosa asintió. Él lo amaba, Rodrigo. A su manera, lo amaba profundamente. Pero también lo conocía. Sabía que la riqueza y el poder lo estaban corrompiendo. Esas cartas están llenas de esperanza de que algún día usted cambiaría, de que encontraría algo o alguien que lo ayudara a ser mejor persona. Lamentablemente eso nunca sucedió. Pero todavía hay tiempo, señor. Todavía puede elegir ser diferente. Las palabras de Rosa quedaron flotando en el aire como una invitación inesperada. Rodrigo la miró con una expresión que nadie en aquella habitación le había visto antes, vulnerabilidad mezclada con algo que podría haber sido arrepentimiento. «Mi padre escribió sobre mí», repitió como si intentara procesar la información. «Durante todos esos años, mientras yo lo admiraba y trataba de ser como él estaba escribiendo cartas a su amante sobre lo decepcionado que estaba conmigo». Rosa negó suavemente con la cabeza. «No era decepción, señor Rodrigo. Era preocupación. Don Aurelio veía en usted el potencial para ser un gran hombre, pero también veía cómo ese potencial se desperdiciaba en la arrogancia y la crueldad. Cada carta era una mezcla de esperanza y temor, esperanza de que usted cambiara, temor de que nunca lo hiciera». Victoria observaba la escena con fascinación. Durante 10 años de matrimonio, jamás había visto a Rodrigo mostrar la menor señal de vulnerabilidad. Era como presenciar el derretimiento de un glaciar, lento pero imparable. «Quiero leer esas cartas», dijo Rodrigo con voz ronca. «Tengo derecho a saber lo que mi padre pensaba de mí». Daniel intervino, su tono cauteloso pero no hostil. «Primero firmemos los acuerdos», sugirió. «Una vez que todo esté en orden legal, mi madre podrá decidir si comparte esas cartas contigo o no. Son de ella, no tuyas». El recordatorio de que Rosa poseía algo que él quería, algo que el dinero no podía comprar, golpeó a Rodrigo con fuerza inesperada. Durante toda su vida había creído que todo tenía un precio, que cualquier cosa podía ser adquirida con suficiente dinero. Pero aquellas cartas representaban algo diferente. Eran la voz de su padre desde el más allá, palabras que nunca había escuchado y que ahora anhelaba desesperadamente. Rosa se sentó en una de las sillas del comedor, su cuerpo finalmente cediendo al agotamiento emocional de la mañana. «Señor Rodrigo», dijo con voz cansada pero firme, «su padre y yo hablamos muchas veces sobre usted. Él entendía por qué se había vuelto así. Sabía que su madre, doña Carmela, lo había criado para ser frío y calculador, pero también creía que en algún lugar dentro de usted había algo bueno, algo que podía salvarse. Por eso diseñó el testamento de la manera en que lo hizo, no para castigarlo, sino para obligarlo a enfrentar la verdad sobre sí mismo». Victoria se acercó a su esposo, deteniéndose a su lado sin tocarlo. «Todavía puedes elegir, Rodrigo», dijo suavemente. «Puedes aceptar esto como una derrota y amargarte el resto de tu vida, o puedes verlo como una oportunidad
una oportunidad para ser diferente, para reparar algo del daño que has causado. Rodrigo levantó la mirada hacia su esposa, viendo en ella a alguien que no había reconocido en años. La mujer que había creído sumisa y simple resultaba ser más fuerte y más inteligente de lo que jamás había imaginado. ¿Por qué hiciste todo esto, Victoria?, preguntó con genuina curiosidad. ¿Por qué no simplemente te divorciaste de mí y te llevaste la mitad de los bienes? Victoria sonrió con tristeza. Porque el divorcio no habría cambiado nada, respondió. Habría seguido maltratando a Rosa, explotando a tus empleados, destruyendo a cualquiera que se cruzara en tu camino. Necesitabas una lección, Rodrigo. Necesitabas entender que tus acciones tienen consecuencias, que no puedes tratar a las personas como basura y esperar que no haya repercusiones. Daniel se acercó a la mesa, extrayendo de su maletín un conjunto de documentos legales. Estos son los acuerdos, anunció colocándolos frente a Rodrigo. División equitativa de los bienes según el testamento de nuestro padre, transferencia de la mitad de las acciones de la empresa a mi nombre y un compromiso por escrito de que no tomarás represalias contra mi madre, contra Victoria, ni contra ningún empleado de esta casa o de la compañía. Rodrigo tomó los documentos, sus ojos recorriendo las páginas con la experiencia de años de negociaciones empresariales. Todo estaba perfectamente redactado, sin ambigüedades ni lagunas legales. Daniel era claramente un abogado competente, probablemente más competente que cualquiera de los que él tenía en nómina. «¿Y si firmo esto?», preguntó sin levantar la vista. «¿Qué garantía tengo de que no usarán el video de todos modos?». Daniel intercambió una mirada con Victoria antes de responder. «Una vez que los acuerdos estén firmados y registrados, el video será destruido», explicó. «No tenemos interés en enviarte a la cárcel, Rodrigo. Solo queremos justicia para mi madre y seguridad para todos los que has lastimado. Si cumples tu parte del trato, nosotros cumpliremos la nuestra». Rosa se puso de pie, acercándose a la mesa donde los documentos esperaban la firma de Rodrigo. «Señor», dijo con una voz que temblaba ligeramente, «sé que esto es difícil para usted. Perder la mitad de lo que creía suyo, descubrir que su padre tenía otra familia, enfrentar las consecuencias de sus acciones. Pero quiero que sepa algo. No hago esto por venganza. Lo hago porque es lo correcto, porque su padre habría querido que así fuera». Rodrigo la miró. Realmente la miró. Quizás por primera vez en 20 años. Vio las arrugas que el trabajo duro había grabado en su rostro, las manos callosas de décadas de servicio, los ojos que habían llorado en secreto tantas noches, y en esos ojos vio algo que lo desconcertó profundamente. No había odio. A pesar de todo lo que él le había hecho, a pesar de años de humillaciones y maltratos, Rosa no lo odiaba. Lo miraba con algo parecido a la compasión, como si ella pudiera ver en él algo que él mismo había perdido hace mucho tiempo. «Está bien», dijo finalmente tomando la pluma que Daniel le ofrecía. «Firmaré. Pero quiero esas cartas, Rosa. Necesito saber lo que mi padre realmente pensaba de mí». Rosa asintió lentamente. «Cuando todo esté en orden le daré las cartas», prometió. «Pero léalas con el corazón abierto, señor Rodrigo. No busque excusas ni justificaciones. Busque la verdad que su padre intentó mostrarle». La pluma de Rodrigo se deslizó sobre el papel, dejando su firma en cada página que Daniel le indicaba. Con cada trazo, el millonario sentía cómo su mundo se transformaba irrevocablemente. La fortuna que había considerado exclusivamente suya ahora se dividía. El poder absoluto que había ejercido sobre su casa y su empresa se desvanecía como humo entre sus dedos. Cuando la última firma quedó estampada, Rodrigo dejó caer la pluma sobre la mesa y se reclinó en su silla, agotado física y emocionalmente.
Victoria recogió los documentos y los revisó cuidadosamente, verificando que todo estuviera en orden. «Perfecto», dijo finalmente, guardándolos en una carpeta. «Mañana a primera hora los llevaremos al notario para su registro oficial». Daniel asintió, pero su atención estaba fija en Rodrigo. Observaba a su medio hermano con una mezcla de sentimientos contradictorios, satisfacción por la justicia alcanzada, pero también una extraña melancolía por la familia que nunca habían sido. Rosa se acercó a su hijo, tomándole la mano en un gesto de conexión silenciosa. Madre e hijo compartían un vínculo forjado en años de secretos y esperanzas, un vínculo que ahora finalmente podía existir a la luz del día. «Deberíamos irnos, Daniel», susurró Rosa. «El señor Rodrigo necesita tiempo para procesar todo esto». Pero Daniel no se movió. «Hay algo que necesito decirte antes de irme, Rodrigo», dijo con voz firme pero sin hostilidad. «Durante años te odié. Cada vez que mi madre llegaba a casa con los ojos enrojecidos de llorar, cada vez que me contaba las humillaciones que había soportado, sentía crecer en mí un rencor que amenazaba con consumirme. Planeaba este momento como una venganza. Quería verte destruido, arruinado, suplicando misericordia». Rodrigo lo escuchaba en silencio, incapaz de responder. Daniel continuó, su voz suavizándose ligeramente. «Pero mi padre, nuestro padre, me dejó algo más que dinero y documentos legales. Me dejó sus palabras, su sabiduría, su comprensión de la naturaleza humana. En una de sus cartas, escritas poco antes de morir, me advirtió sobre el peligro del odio. Me dijo que el odio es un veneno que destruye a quien lo siente más que a quien lo recibe. Me pidió que cuando llegara este momento no buscara venganza sino justicia y que dejara espacio para la redención». Victoria escuchaba con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Nunca había imaginado que aquel día, que había comenzado con una simple taza de café derramada, terminaría con revelaciones tan profundas y transformadoras. Rosa soltó la mano de su hijo y caminó hacia la puerta que conducía al pasillo. «Esperen aquí un momento», dijo antes de desaparecer. Regresó minutos después, llevando una caja de madera antigua, decorada con intrincados tallados que revelaban su origen artesanal. «Esta caja perteneció a don Aurelio», explicó colocándola sobre la mesa del comedor. «Me la entregó una semana antes de morir, junto con instrucciones muy específicas. Me pidió que la guardara hasta que llegara el momento adecuado». Rodrigo se inclinó hacia adelante, su mirada fija en la caja como si contuviera todos los secretos del universo. «¿Y este es el momento adecuado?», preguntó con voz ronca. Rosa asintió lentamente. «Creo que sí, señor Rodrigo. Su padre habría querido que usted tuviera esto ahora, cuando más lo necesita». Con dedos temblorosos, Rodrigo abrió la caja. En su interior encontró docenas de sobres amarillentos por el tiempo, cada uno con una fecha escrita en la caligrafía inconfundible de don Aurelio. También había fotografías, algunas de Rosa joven y hermosa, otras de Daniel en diferentes etapas de su vida, desde bebé hasta su graduación de la universidad. Pero lo que más impactó a Rodrigo fue encontrar fotografías de sí mismo, imágenes de su infancia y juventud que él creía perdidas para siempre. «Mi padre guardaba fotos mías», susurró casi para sí mismo. Las guardaba junto con las de ella y las de él. Victoria se acercó mirando el contenido de la caja por encima del hombro de su esposo. «Te lo dije, Rodrigo», murmuró. «Tu padre te amaba, solo que su amor era complicado, mezclado con preocupación y decepción, pero era amor al fin». Daniel señaló un sobre que se distinguía de los demás.
más grueso, y con una etiqueta que decía, para Rodrigo, cuando esté listo. Esa carta es especialmente para ti, explicó. Mi madre nunca la abrió, respetando las instrucciones de nuestro padre. Creo que es hora de que la leas. Rodrigo tomó el sobre con reverencia, como si sostuviera algo sagrado. Por un momento, permaneció inmóvil, contemplando su nombre escrito por la mano de su padre fallecido hace 15 años. Luego, con un suspiro profundo, rompió el sello y extrajo varias hojas de papel cubiertas de texto. La habitación quedó en silencio mientras Rodrigo leía. Su rostro fue transformándose con cada párrafo, pasando de la curiosidad a la sorpresa, de la sorpresa al dolor, y del dolor a algo que nadie esperaba: lágrimas. El poderoso Rodrigo Velázquez, el hombre que había hecho llorar a tantos sin mostrar jamás la menor emoción, lloraba silenciosamente mientras leía las palabras de su padre. Finalmente, dejó caer las hojas sobre la mesa y se cubrió el rostro con las manos. Sus hombros se sacudían con sollozos que intentaba reprimir sin éxito. Rosa, movida por un impulso que no pudo controlar, se acercó a él y colocó una mano sobre su hombro en un gesto de consuelo. Él lo sabía, sollozó Rodrigo. Sabía exactamente en qué me estaba convirtiendo. Me advirtió, me suplicó que cambiara, y yo nunca lo escuché. Estaba demasiado ocupado tratando de impresionarlo, de demostrarle que era digno de su legado. Y todo el tiempo, lo único que él quería era que fuera una buena persona. Victoria recogió las hojas caídas y comenzó a leer en voz alta para que todos pudieran escuchar. Hijo mío, comenzaba la carta, si estás leyendo esto, significa que finalmente has enfrentado las consecuencias de tus acciones. No te escribo para condenarte, sino para explicarte y para pedirte perdón por mi parte en la persona que te convertiste. Victoria continuó leyendo la carta mientras todos escuchaban en silencio reverencial. Tu madre y yo nunca nos amamos, Rodrigo. Nuestro matrimonio fue un arreglo entre familias, una transacción comercial disfrazada de unión sagrada. Carmela quería mi dinero y yo quería su apellido aristocrático. Ninguno de los dos pensó en las consecuencias que ese matrimonio vacío tendría sobre ti. Te criamos en un hogar sin amor, donde el dinero lo era todo y las personas no valían nada. Y ahora veo el resultado de esa crianza en cada una de tus acciones. Rodrigo escuchaba con los ojos cerrados, las lágrimas todavía corriendo por sus mejillas. Cada palabra de su padre era como un espejo que reflejaba verdades que él se había negado a ver durante toda su vida. Victoria hizo una pausa, sus propios ojos humedecidos, antes de continuar con el siguiente párrafo. Cuando conocí a Rosa, proseguía la carta, mi vida cambió por completo. Por primera vez entendí lo que significaba amar a alguien de verdad, sin condiciones, sin intereses ocultos. Rosa me enseñó que la dignidad no tiene nada que ver con el dinero, que una persona humilde puede tener más nobleza que todos los aristócratas juntos. Y cuando nació Daniel, experimenté una alegría que nunca había sentido contigo, no porque te amara menos, sino porque con él pude ser el padre que siempre quise ser, libre de las expectativas y presiones que envenenaron mi relación contigo. Rosa lloraba silenciosamente mientras escuchaba las palabras de Aurelio resonar a través del tiempo. Aquel hombre había sido el amor de su vida, y aunque su relación había sido imposible a los ojos del mundo, había sido más real y más profunda que cualquier matrimonio convencional. Daniel permanecía inmóvil, absorbiendo cada palabra como si fueran gotas de agua en un desierto. Había conocido a su padre en secreto, lo había amado profundamente, pero aquella carta revelaba dimensiones de don Aurelio
que ni siquiera él conocía. Victoria retomó la lectura con voz temblorosa. Sé que lo que hice estuvo mal según las normas de la sociedad. Tuve una doble vida. Engañé a tu madre aunque ella nunca me amó, y mantuve en secreto la existencia de tu hermano. Pero no me arrepiento de haber amado a Rosa ni de haber traído a Daniel al mundo. Me arrepiento de no haber tenido el valor de enfrentar la verdad públicamente, de haber vivido escondiendo lo mejor de mi vida como si fuera algo vergonzoso. Rodrigo abrió los ojos, mirando directamente a Rosa. Durante 20 años había despreciado a aquella mujer, la había tratado como si fuera inferior, indigna de respirar el mismo aire que él. Y todo ese tiempo, ella había sido la persona que más había significado para su padre, la mujer que le había dado la felicidad que su propio matrimonio nunca pudo ofrecerle. Victoria continuó leyendo las últimas páginas de la carta, las más difíciles de escuchar. Rodrigo, si estás leyendo esto es porque has cruzado una línea que no debiste cruzar. El testamento que dejé para Daniel y Rosa se ha activado, lo que significa que finalmente enfrentas las consecuencias de tu crueldad. No diseñé esto como castigo, hijo, sino como una oportunidad para que te detengas, reflexiones y decidas qué clase de hombre quieres ser. La voz de Victoria se quebró mientras leía el párrafo final. Todavía creo en ti, Rodrigo. A pesar de todo, todavía creo que en algún lugar dentro de ti existe el niño bueno que alguna vez fuiste, antes de que el dinero y el poder lo corrompieran todo. Te pido que busques a ese niño, que le des una oportunidad de existir nuevamente. Y te pido que trates a Rosa y a Daniel con el respeto que merecen, no porque te lo ordene desde la tumba, sino porque son seres humanos dignos de amor y consideración. Si puedes hacer eso, si puedes cambiar aunque sea un poco, entonces mi vida habrá tenido sentido. Con todo mi amor complicado e imperfecto, tu padre, Aurelio. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie se atrevía a moverse, a hablar, a romper el hechizo que las palabras de don Aurelio habían tejido sobre todos los presentes. Finalmente Rodrigo se puso de pie. Sus piernas temblaban y tuvo que apoyarse en la mesa para no caer. Miró a Rosa con ojos enrojecidos por el llanto y, para sorpresa de todos, hizo algo que nadie habría creído posible. Se inclinó ante ella en una reverencia profunda y sincera. «Perdóname, Rosa», dijo con voz quebrada, «por 20 años de humillaciones, de insultos, de tratarte como si no fueras humana. No merezco tu perdón, pero te lo pido de todos modos». Rosa lo miró con una expresión que mezclaba sorpresa, cautela y algo que podría haber sido el principio del perdón. Se acercó a él lentamente y con sus manos gastadas por el trabajo, levantó su rostro para que la mirara a los ojos. «El perdón no se pide, señor Rodrigo», dijo suavemente. «Se gana. Sus acciones futuras determinarán si merece o no mi perdón. Pero le diré esto, su padre estaría orgulloso de verlo así, humilde y arrepentido. Es un buen comienzo». Daniel observaba la escena con emociones encontradas. Una parte de él quería creer en la transformación de Rodrigo, quería pensar que las palabras de su padre habían logrado el milagro que en vida nunca pudo conseguir. Pero otra parte, la parte forjada en años de ver sufrir a su madre, permanecía escéptica. «Las palabras son fáciles, Rodrigo», dijo acercándose a su medio hermano. «Lo que importa son los hechos. A partir de mañana seremos socios en la empresa familiar y estaré observando cada una de tus decisiones. Si veo que vuelves a maltratar a alguien, si descubro que esto fue solo una actuación para salvarte, no habrá segunda oportunidad». Rodrigo asintió, aceptando el desafío implícito en las palabras de Daniel. «Lo entiendo», respondió con una humildad que sonaba genuina. «Y te doy las gracias por la oportunidad, hermano».
La última palabra quedó suspendida en el aire, cargada de significado. 6 meses habían pasado desde aquel día que cambió para siempre el destino de la familia Velázquez. La mansión seguía en pie, imponente como siempre, pero algo fundamental había cambiado en su interior. Las cortinas que antes permanecían cerradas ahora dejaban entrar la luz del sol, y las risas que resonaban por los pasillos ya no eran crueles ni burlonas, sino genuinas y cálidas. Rosa Mendoza ya no usaba uniforme de sirvienta. Vestida con un elegante traje azul que Daniel le había regalado, caminaba por el jardín de la mansión, supervisando los preparativos para la celebración del día. Aquella tarde se oficializaría públicamente el reconocimiento de Daniel como heredero de don Aurelio Velázquez, y la prensa de todo el país estaba invitada a presenciar el evento. Señora Rosa, una de las nuevas empleadas se acercó corriendo. El señor Rodrigo pregunta si puede hablar con usted un momento. Rosa sonrió, todavía sin acostumbrarse a ser llamada señora en lugar de simplemente Rosa. Dile que voy enseguida, respondió con amabilidad. La empleada asintió y se alejó, y Rosa no pudo evitar recordar cómo era su vida apenas medio año atrás. Las humillaciones diarias, el miedo constante, la sensación de ser invisible, todo eso había quedado atrás como una pesadilla de la que finalmente había despertado. Encontró a Rodrigo en el estudio que había pertenecido a don Aurelio, sentado tras el escritorio de caoba, con una expresión pensativa. En estos meses, el millonario había cambiado notablemente. Había perdido peso, las arrugas de su rostro se habían suavizado, y sus ojos ya no mostraban aquella frialdad despiadada que tanto terror había inspirado. «Rosa, gracias por venir», dijo poniéndose de pie respetuosamente. «Quería mostrarte algo antes de la ceremonia». Sobre el escritorio había un documento enmarcado. Rosa se acercó para leerlo y sintió que las lágrimas acudían a sus ojos. Era un certificado de donación a nombre de la Fundación Don Aurelio Velázquez para la Dignidad Laboral, una organización dedicada a proteger los derechos de los trabajadores domésticos en todo el país. La donación inicial era de 20 millones de pesos, firmada por Rodrigo Velázquez. «No tenías que hacer esto», susurró Rosa conmovida. «Sí tenía que hacerlo», respondió Rodrigo con firmeza. «Durante años causé daño a personas como tú, Rosa. No puedo deshacer ese daño, pero puedo intentar evitar que otros lo sufran. Mi padre habría querido esto, y yo también lo quiero». Desde la puerta, Victoria observaba la escena con una sonrisa de satisfacción. Su matrimonio con Rodrigo había terminado oficialmente hace 3 meses, pero habían logrado mantener una relación cordial, casi amistosa. Ella había decidido quedarse en México, usando su parte del divorcio para abrir un refugio para mujeres víctimas de violencia doméstica. «Los invitados están llegando», anunció Victoria entrando al estudio. «Daniel ya está aquí con su equipo del bufete. Están todos muy emocionados». Los 3 caminaron juntos hacia el jardín principal, donde se había instalado un escenario elegante decorado con flores blancas y doradas. Más de 200 invitados llenaban las sillas dispuestas sobre el césped perfectamente cuidado. Entre ellos había empresarios, políticos, periodistas, pero también antiguos empleados de la Casa Velázquez que habían sido invitados especialmente para la ocasión. Daniel subió al escenario acompañado de su madre, quien lucía radiante con un vestido color marfil que resaltaba su dignidad natural. El murmullo de la multitud se apagó cuando Daniel tomó el micrófono. «Buenas tardes a todos», comenzó con voz clara y segura. «Hace 35 años nací como un secreto, como algo que debía ocultarse del mundo. Mi padre, don Aurelio Velázquez, amó a mi madre profundamente, pero las circunstancias de su época le impidieron reconocer ese amor públicamente. Hoy, finalmente, ese secreto sale a la luz.
no como un escándalo, sino como una celebración de la verdad y la justicia. Rosa escuchaba a su hijo con el corazón rebosante de orgullo. Aquel niño que había criado sola, trabajando jornadas interminables para darle educación y oportunidades, se había convertido en un hombre extraordinario, un hombre que usaba su talento y su conocimiento para defender a los más vulnerables, exactamente como don Aurelio habría querido. Pero esta celebración no es solo sobre mí, continuó Daniel mirando hacia donde estaba sentado Rodrigo. Es también sobre la redención, sobre la posibilidad de cambiar, sobre el perdón que no borra el pasado, pero permite construir un futuro diferente. Rodrigo se puso de pie cuando Daniel lo mencionó, aceptando las miradas de la multitud con una humildad que habría sido impensable meses atrás. Mi hermano Rodrigo y yo hemos decidido dirigir juntos el legado de nuestro padre, anunció Daniel. No será fácil, tenemos mucho que aprender el uno del otro, pero creemos que es lo que don Aurelio habría querido, ver a sus dos hijos trabajando juntos, combinando sus fortalezas para crear algo mejor que lo que cualquiera podría lograr solo. La ceremonia continuó con discursos, brindis y celebraciones que se extendieron hasta el atardecer. Cuando los últimos invitados se marcharon, Rosa se quedó sola en el jardín, contemplando las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo. Sintió una presencia a su lado y supo sin mirar que era Daniel. «Lo logramos, mamá», dijo él tomando su mano. «Después de tantos años, finalmente, lo logramos». Rosa apretó la mano de su hijo, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Tu padre estaría tan orgulloso de ti», susurró. «De ambos», corrigió Daniel. «De ti por tu fortaleza, por nunca perder la dignidad a pesar de todo. Eres la mujer más valiente que conozco, mamá». Madre e hijo permanecieron en silencio, contemplando la mansión que tanto dolor y tanta alegría había presenciado. El pasado no podía borrarse, pero el futuro brillaba con posibilidades infinitas. En algún lugar, Rosa estaba segura. Don Aurelio sonreía. Su amor prohibido, su hijo secreto, su legado complicado, todo había encontrado finalmente su lugar en el mundo. Y Rosa Mendoza, la sirvienta que un millonario había humillado pensando que no merecía respeto, ahora caminaba con la frente en alto, dueña de su destino y de su dignidad, porque al final, la verdadera riqueza nunca estuvo en el dinero ni en las mansiones, sino en el amor, el respeto y la capacidad de perdonar. Si esta historia te ha gustado, nos encantaría que nos dejaras tu apoyo con un like y suscribiéndote a nuestro canal. También nos encantaría leerte en los comentarios. Para nosotros es muy gratificante hacerles pasar un momento agradable. Muchas gracias por ese apoyo incondicional que nos demuestran en cada historia. Bendiciones.